Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy el abogado Fabián de la Cruz. Les deseo lo mejor y les saludo desde la ciudad de Zapopan, Jalisco, México. Hoy voy a compartir con ustedes el tema del divorcio. De manera general, el divorcio es un tema muy amplio, no lo podríamos tratar en un video. Y por lo tanto, pues bueno, les explicaré desde la legislación de Jalisco los tipos de divorcio que existen. Judicialmente podemos hablar del divorcio por mutuo consentimiento. El divorcio por mutuo consentimiento tiene que tramitarse ante un juez de lo familiar o juez de primera instancia, donde no hay juzgado especializado en materia familiar. Tienen que acudir ambos cónyuges, tienen que presentarse personalmente ante el juez, no pueden mandar un apoderado. Tiene que formularse un convenio por escrito en el que se establezca todo lo relacionado con los derechos de los hijos menores de edad respecto a su guarda y custodia, su convivencia, su pensión alimenticia y sobre los derechos de los cónyuges o divorciantes sobre el reparto de bienes, pensión alimenticia entre cónyuges, o la compensación económica en caso de que hubieran contraído matrimonio por separación de bienes y que a alguno se hubiera dedicado a las labores del hogar, entonces podría pactarse también una compensación económica. Este divorcio por mutuo acuerdo, como su nombre lo dice, requiere del acuerdo, es voluntario, no se le puede obligar a la persona a que vaya. En ocasiones se tramitan este tipo de divorcios y alguno de los cónyuges no acude a la primera cita, no acude a firmar y francamente no es una situación que pueda beneficiar a uno o perjudicar a otro, simplemente se entiende que ya no hubo un deseo de continuar con ese trámite. El otro tipo de divorcio es el divorcio contencioso. Básicamente es cuando no se puede hacer el mutuo acuerdo porque uno de los dos no está dispuesto a firmar un convenio o no se puede establecer una propuesta en común, se opta por el divorcio contencioso. Y aquí también podemos señalar situaciones cuando, por ejemplo, uno de los dos radica en el extranjero, que no saben su domicilio, tienen años que ya no saben de su paradero, no saben si vive o muere. Entonces es necesario este tipo de divorcio contencioso. Actualmente, con todo esto de la mercadotecnia, erróneamente hacen una diferencia algunos entre el divorcio contencioso, el divorcio unilateral, el divorcio incausado, algunos indebidamente lo llaman divorcio express. A mí a veces me preguntan qué tipo de divorcio me conviene, si el incausado, el unilateral. Digo, no, es que es exactamente lo mismo. En Jalisco el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles no se ha reformado. Entonces nuestro código habla nada más de divorcio por mutuo consentimiento y de divorcio contencioso. Lo que sucede es que viene toda esta confusión cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que no era necesario ya acreditarse una causa de divorcio para que éste pudiera ser decretado por la autoridad judicial. Esto llevó a que el Código Civil de Jalisco se reformara y entonces eliminan las causales de divorcio. Ya no hay una causa de divorcio. Como ya no hay una causa de divorcio, ya no es necesario decirle al juez por qué nos queremos divorciar. Algunos empezaron a llamarlo divorcio incausado, o sea, sin causa. Otros decían es el divorcio unilateral, porque bastaba que uno de los dos lo solicitara. Otros indebidamente, no sé por qué razones, le empezaron a llamar divorcio express. Pero esta situación viene desde cuando empezó a aplicar en la Ciudad de México, que allá tienen un procedimiento distinto al de Jalisco, porque con la solicitud decretaban el divorcio o decretan el divorcio y luego el tema de los hijos, el tema de los cónyuges, en cuestión económica, lo dejan para sentencias posteriores. Aquí en Jalisco, en la actualidad, estamos hablando de abril 2020, todavía se tiene que resolver el divorcio
y los derechos de los hijos menores de edad y los derechos de los cónyuges en una misma sentencia definitiva. Simplemente la reforma al Código Civil hizo que ya no fuera necesario ofrecer pruebas para acreditar el divorcio, que ya no fuera necesario establecer una causa de divorcio y acreditar todos esos hechos que antes se hacían, ¿no? Ya no hay necesidad, ahora solamente nos tenemos que centrar en temas de guarda y custodia, de pensión alimenticia, de convivencia y todos estos derechos de los hijos menores de edad. Y en temas también de los cónyuges, sobre todo cuando hay una situación de violencia intrafamiliar, que hay que tomar medidas de separación, de restricciones, o cuando en estos casos alguno de los dos, muy comúnmente la mujer, se dedica al hogar, a las labores de los hijos, al cuidado del esposo, y puede solicitar una pensión alimenticia o alguna compensación económica de los bienes en caso de que se haya casado por separación de bienes, o válidamente también decir yo quiero que se repartan la propiedad que se adquirió durante el matrimonio. ¿Sí? Esas son las dos formas que existen en Jalisco para divorciarse de manera judicial. ¿Qué quiere decir de manera judicial? Acudiendo a un tribunal. Obviamente, para acudir al tribunal requieren de la asesoría de un abogado, porque bueno, el tema no es algo facilito como llene esta solicitud y ya lo vamos a divorciar. Hay un tercer divorcio aquí en Jalisco, que es el divorcio administrativo. Este divorcio aplica cuando los cónyuges ya no tienen hijos menores de edad o no tienen hijos y que también ya no tienen bienes. Ya no tienen bienes porque los vendieron o porque ya los liquidaron o porque simplemente no adquirieron. Al no existir bienes y no existir hijos menores de edad, los cónyuges pueden ir libremente al registro civil donde contrajeron matrimonio y ahí de manera administrativa les hacen su divorcio y no van a requerir de la intervención de un abogado ni de llevar un trámite, simplemente de llevar un juicio, simplemente es un trámite administrativo que en un breve tiempo y con un pago que no va más allá de pagar los derechos administrativos del divorcio, ustedes pueden quedar válidamente divorciados. Entonces, si ustedes están en esa tercera situación, pues bueno, pueden acudir de manera directa al registro civil y ahí van a obtener su divorcio. Si ustedes están en una situación en la que la cónyuge o el cónyuge sí quiere divorciarse, pero no cede en tema de la custodia de los hijos, que la pensión alimenticia que pretende dar no es suficiente, que se quiere quedar con todos los bienes, bueno, no es necesario acudir a un divorcio por mutuo consentimiento, tiene que hacerse el divorcio contencioso. Existe la falsa creencia de que un divorcio contencioso va a ser muy pesado, muy tedioso, que va a tardar años, que se van a desgastar, que peleas, que vuelta y vuelta. La realidad es que no es así. No es así, ¿por qué? Porque lo que antes desgastaba a las parejas precisamente era acreditar las causas. Y a veces había causales que sí se tenían que hacer señalamientos o alusiones personales y eso desgastaba mucho y conflictuaba. Ahora no, ahora va más allá. Es más de reflejar la realidad social, la realidad económica de la pareja, de la familia, para que se pueda considerar y según se acredite, según todo el caudal probatorio, los jueces tengan el material suficiente para resolver de manera correcta en una sentencia. ¿Sí? Entonces, no existen otros tipos de divorcio. Aquellos divorcios unilaterales, incausados, son exactamente los mismos. Divorcio express, pues francamente no existe la figura en Jalisco. A mí hay ocasiones que me dicen, es que yo me quiero divorciar, no le hace que no me dé nada, yo no quiero nada para mis hijos. O en ocasiones, yo me quiero divorciar, pero no quiero que vea a mis hijos y no quiero nada de él. Nada más quiero el divorcio. Francamente eso aquí en Jalisco en este momento no es posible.
porque el juez, por disposición de ley, está obligado a resolver todos los derechos de los hijos menores de edad en la misma sentencia de divorcio. ¿Sí? Entonces, ustedes deben de optar por el trámite de divorcio que mejor les acomode a sus distintas pretensiones, y que tengan cuidado porque, bueno, yo he sabido casos de colegas que tal vez no estén muy especializados en la materia, y una mala asesoría para que ustedes puedan optar por un divorcio por mutuo consentimiento, un trámite más rápido, más sencillo, más superficial, y ellos no profundizar en el tema del derecho de familia, pero eso al final a ustedes les puede perjudicar, ¿no? Les puede dañar a su pretensión. Yo les recomiendo que puedan asesorarse debidamente, que busquen un abogado especializado, que acudan a una asesoría, hagan una consulta, revisar toda su situación personal, saber sus pretensiones, saber su realidad económica, su realidad social, familiar. Todo eso se tiene que tomar en consideración para poder elegir el tipo de divorcio, la estrategia jurídica y darse una idea o poder tener un panorama legal de todo aquello que ustedes puedan obtener al final en una sentencia. Si estos son temas muy complicados, no se pueden tener soluciones mágicas. Hay ocasiones en que a mí me mandan un mensaje, ¿qué me recomienda hacer? Y yo vivo en otro estado. Bueno, pues francamente la mejor recomendación es vaya con un abogado de su localidad, ¿no? No es que sea una parte de egoísmo del abogado, ay, no me quiso orientar, no, simplemente que para dar una orientación, dar una asesoría adecuada y correcta, nosotros tenemos que conocer todo el panorama que ya les comenté. Pues bueno, si tienen alguna duda en lo particular, pueden dejar sus preguntas, sus comentarios. Les comento, estos son los aspectos generales para que ustedes tengan una idea de cómo se pueden divorciar en Jalisco. Más adelante les estaré explicando cada uno de los distintas formas del divorcio del divorcio por mutuo consentimiento y del divorcio contencioso. También les explicaré sobre los derechos de la pareja, derechos de los hijos, pero mientras tanto, si tienen alguna duda, pues bueno, pueden dejármela ahí en sus comentarios. También voy a poner ahí mis datos de redes sociales, mi WhatsApp, algún mensaje, por si quieren alguna asesoría en línea, alguna asesoría personal, con todo gusto estoy a su disposición. Y bueno, les ofrezco en este momento también asesoría en línea, porque como saben, el tema del confinamiento, del aislamiento social, a veces nos limita un poco la interacción personal, pero bueno, en estos momentos es una buena alternativa. Les agradezco y muy pronto pues estaremos viéndonos en un nuevo video. Muchas gracias.